Reciban nuestros saludos. Bienvenidos a Alerta en la Sierra, una investigación que ha movido a nuestro equipo a las entrañas de una de las zonas de vida más importantes del Caribe y bajo la amenaza de una serie de incendios forestales que en un año han afectado el 20% de esta área protegida. Un equipo de expertos se une a nosotros para analizar uno de los crímenes ambientales más trascendentales de la última década. Cuestionamiento de las políticas de conservación y la impunidad judicial. Entre con nosotros al corazón de la Sierra de Bauruco. Es 29 de diciembre del 2021 y la plataforma AirData arroja múltiples puntos de calor en la Sierra de Bauruco. Es un satélite de la NASA que actualiza 2 veces al día para República Dominicana. Permite identificar puntos de fuego en cualquier coordenada de la Tierra. Aunque las autoridades aún no se han enterado, en la Sierra de Bauruco ha iniciado un gran incendio en el punto conocido como Paraje La Quebuca. Nuestra investigación arroja que tuvo que transcurrir por lo menos 1 hora de fuego para que el humo diera señales. Provocó que un comunitario alertara al jefe de la unidad de incendios del Ministerio de Medio Ambiente. Llegar al punto del incendio tomó unas 10 horas, 4 de las cuales fueron a pie, y para ese momento cientos de tareas de pino estaban convertidas en una hoguera encendida. Sierra de Bauruco, la reserva con mayor número de especies de plantas y aves nativas en todo el Caribe, tiene la particularidad de que es una zona de difícil acceso. Sus 2.400 kilómetros de extensión contienen un suelo en muchos puntos rocoso y empinado al sur de la isla, con bosques nublados de altura y de llanura. Un desafío para los 150 bomberos forestales que según los informes tomaron 4 días en controlar el incendio y recibieron el año nuevo en medio de las llamas. Fantino, que le dé el espacio para hacer la trocha. Todos los puntos de calor que pusieron distantes, cerca de un camino y en la misma dirección. O sea, fue obviamente alguien que iba caminando por ahí y iba dejando fuego. El 5 de enero, la Unidad contra Incendios del Ministerio de Medio Ambiente cerró la operación con 12.320 tareas de pino consumidas y un levantamiento de que claramente el fuego había sido provocado. Pero ya para el día 9 volvemos a tener incendios ya en la vertiente oeste, suroeste y noroeste de la Sierra de Bauruco, lo que es Charco Colorado, Pelempito, El Codo. O sea, diferentes áreas de la sierra que son distantes y de difícil acceso, con pendientes muy fuertes. En Sierra de Bauruco prácticamente no hay suelo mineral, sino que todo es roca. O sea, no hay un suelo suelto que nos permite establecer una línea de control con facilidad. 4 días después llegó la alarma de otro incendio en Sierra de Bauruco. Las brigadas ubican la coordenada próximo al hoyo de Pelempito, gracias a los satélites de la NASA. Los puntos de calor y la información de 3 torres de detección de incendio, ubicadas en puntos de esta área protegida, también dan cuenta de que hay fuego próximo a la Loma del Codo. Siendo que los guardabosques son pocos, se declara otra urgencia nacional y se mueven bomberos forestales de todo el país. Tuvimos un incendio que al final dijimos que era un incendio porque se juntaron todos, pero tuvimos más de 12 puntos de calor en diferentes puntos en la vertiente oeste de la Sierra de Bauruco. Los hechos ocurridos en Pelempito son un crimen ambiental planificado. Yo pienso que el que más área ha afectado en los últimos tiempos, porque como les decía, fue un incendio que fue provocado y le pusieron fuego en varios puntos, qué sé yo, de un punto a otro pudo haber 6, 7 kilómetros de distancia, donde puse en el primer foco hasta donde puse en el último. Los bomberos trabajaban cuando el punto del primer incendio vuelve a activarse en la Loma del Toro. Aunque el primer incendio que comenzó el 29 de diciembre lo controlamos para el día 5, ya el día 9 teníamos otro incendio, pero en que empezamos a combatir el del día 9, se reinició en algunos puntos el que habíamos controlado el día 5, o volvió a haber fuego en la zona. El 15 de enero, las brigadas se dividen
y ahora se enfrentan a dos monstruos de fuego en medio de la cordillera. Para controlar eso establecimos una línea que tenía alrededor de 10 kilómetros de largo, o sea, que tuvimos que construir nosotros, pero además utilizamos una parte de la carretera que tenía unos 5 o 6 kilómetros de largo. Entonces, 10 kilómetros es cortar toda la vegetación que hay ahí, donde no hay suelo prácticamente, sino rocas, y limpiar, sacar todo material que se pueda quemar en una franja de 2 metros por lo menos. Trabajan sin agua, con herramientas manuales que les permiten crear una línea de contención de fuego. El primer riesgo que tenemos es el fuego como tal. O sea, nosotros penetramos al bosque y establecemos una línea de control. Nosotros no utilizamos agua para combatir el fuego, no utilizamos medios de transporte, digamos camiones de bomberos, no utilizamos aeronaves, no utilizamos equipos pesados, solo dependemos de herramientas manuales y personal. Y obviamente manejamos el tema del comportamiento del fuego de acuerdo a los factores que inciden en él. O sea, por ejemplo, los factores que influyen son el combustible, que es todo material vivo o muerto que se puede quemar, o sea, lo que hay en el bosque, lo que se quema, la topografía, que es la configuración del terreno, y los factores climáticos, que son los que normalmente varían. Los bomberos forestales lo llaman aislar el combustible. Cualquier material, vivo o muerto, es combustible en la montaña. El jefe de la misión dice que el plan consistió en crear trochas o caminos que bordearan todo el fuego. La llama tiene 5 metros, hacemos una línea de 5 metros. Si el viento cambia y la llama se inclina, va a pasarnos las líneas. Entonces la línea normalmente debe tener entre 6 y 8 metros en Sierra de Bauruco. Entonces, digamos que 6 metros por 10 kilómetros o 9 kilómetros de largo es un trabajo que demanda mucho esfuerzo. El director de la Unidad contra Incendios Forestales tiene 33 años lidiando con incendios ambientales. Asegura que nunca hubo una amenaza como la actual en la Sierra de Bauruco. Completaron una agobiante jornada de 33 días de incendio, 300 hombres sacrificados y un total de 249.680 tareas de pino destruidas. Lo traumático fue porque ya el personal nuestro estaba bastante agotado y no teníamos más personal donde buscar más refuerzo. La principal amenaza de la Sierra de Bauruco son los incendios forestales. Pero, ¿qué hay en juego aquí? La sierra posee los más altos endemismos que tenemos en la isla, en todos los grupos, en el grupo de aves, en el grupo de reptiles, en el grupo de flora. Hay especies que solamente nosotros podemos encontrarla en la Sierra de Bauruco. El Parque Nacional Sierra de Bauruco es un patrimonio nacional irreemplazable. Toca suelo de las provincias Independencia, Barahona y Pedernales, con plantas y animales endémicos únicos en el Caribe, por lo que su conservación es vital para el desarrollo sostenible de República Dominicana. Mundialmente, ha sido reconocido como un refugio de aves nativas y migratorias, lo que lo ha convertido en un centro de investigación botánica. Junto con el Parque Nacional Jaragua y el Parque Nacional Lago Enriquillo, conforman la única reserva de la biosfera existente en la isla. Hay muchas especies que no han sido capaces de migrar a otras áreas, sencillamente han perecido tras la ocurrencia de los incendios. También la erosión de los suelos, esos son suelos muy erosionables debido a su naturaleza. Este parque, cuyo 20% de su territorio ha sido afectado por los incendios forestales en el último año, es un pulmón de vida. Sus bosques secos en el norte, bosques semihúmedos en las alturas, bosques nublados a 2.400 metros sobre el nivel del mar, manglares, sabanas de humedales, bosques de café, 919 especies de plantas, de las cuales 37% solo se encuentran en este lugar del mundo. 107 especies de aves, 19 de las cuales solo se encuentran en este lugar del mundo. 67 especies de reptiles, 98% de las cuales solo se encuentran en este lugar del mundo. Y 2 mamíferos muy raros, en peligro de extinción, la utía y el solenodonte, ambos endémicos de la isla.
Los incendios forestales en la Sierra de Bauruco han destruido en el último año más bosque que los últimos 10 años juntos, si hacemos una comparación relativa. Es un dato desgarrador, siendo que no puede medirse qué tiempo toma la regeneración de un bosque virgen como este. Al regreso, nuestro equipo viaja al centro de la sierra. Según estadísticas de medio ambiente, en 2021 se produjeron 250 incendios forestales en el país, de los cuales el 98% fueron provocados por intención humana. Una práctica que es hoy la principal amenaza del Parque Sierra de Bauruco, el área protegida más grande de República Dominicana. En los últimos 2 años, el 20% del parque ha sido afectado por incendios, lo que es, sin dudas, una tragedia. Nuestro equipo toma carretera camino al corazón de la Sierra de Bauruco. Es un camino escabroso, lleno de rocas, pendientes pronunciadas y desniveles que dificultan el acceso. Sierra de Bauruco es una reserva mundial declarada por la UNESCO, en donde se concentran todos los tipos de bosque que hay en la isla. Al llegar, la cordillera es un bosque seco que irá transformándose en bosque de media altura, bosque de pinos y bosque nublado en las alturas. Es el área protegida con mayor endemismo de aves, plantas y reptiles en la isla. Una carretera de 58 kilómetros entre montaña nos llevará desde Puerto Escondido, en la provincia de Ubergé, hasta Aceitillar en Pedernales, para comprobar el impacto de la secuencia de incendios forestales que están golpeando esta naturaleza virgen. El recorrido es de una belleza impresionante. Tomaría 3 días dedicarse a descubrir solo la cantidad de especies de orquídeas en la reserva. En sus bosques húmedos se produce el agua que usan los pobladores de Pedernales, Independencia y Barahona, con la particularidad de que casi todas sus aguas son subterráneas. Perturbar los ecosistemas que dan origen a la producción de las fuentes acuíferas en la Sierra de Bauruco equivale a condenar a todas esas poblaciones a sufrir graves problemas por escasez de agua. Entonces, en ese sentido, el valor de la sierra es incalculable. En un recorrido lento, nos tomó cerca de 2 horas llegar al primer punto en el que comenzamos a hacer un levantamiento de las catástrofes de fuego. Es una destrucción rara, la forma en la que se quema un bosque. Las ramas comparten el calor con los árboles cercanos y cientos de troncos se van convirtiendo en carbón antes de que el fuego llegue a la cúspide. Teníamos ante nuestra vista un panorama relativamente pequeño, pero la sorpresa es que apenas continuamos el camino, recorríamos kilómetros y la secuencia de árboles quemados se extendía. Una pequeña porción de bosque se veía normal y a pocos kilómetros volvía la devastación. Hace justicia a la versión que habíamos recibido de que todo indica que quien o quienes produjeron los incendios iban por la carretera principal provocando muchos puntos de fuego que se convirtieron en una gran hoguera. Según el satélite de la NASA, alcanzó sus puntos de fuego más altos los días 10, 22 y 23 de enero de este año. Lo que el día primero era un pequeño punto de calor detectado desde el espacio, se convirtió en múltiples puntos de alerta. Tenemos varias hipótesis sobre cómo sucedieron los incendios forestales y la más factible es que mientras este fue el incendio más grande en los últimos 20 años en la Sierra de Bauruco, y lo que yo entiendo es que los agricultores quemaron para darle tiempo a que ellos hagan talas y tumbas, porque en el Mogote, la Manaca y la Mercedes, en la vertiente sur, después del incendio encontramos un sinnúmero de tumbas. Es increíble cómo el panorama se repite. En los últimos 3 meses, en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, se han afectado 251.940 tareas de bosque,
en incendios producidos en las comunidades de Quebuca, próximo al hoyo de Pelempito, Loma del Toro, El Mogote en febrero, así como Manacle, Las Mercedes y El Mogote nuevamente en marzo. Miles de hectáreas de árboles de pino desaparecieron. Otros miles libran una batalla por sobrevivir. Pero hay pocas probabilidades de vida para un árbol cuando el 50% de su tronco ha sido destrozado por el fuego. Los árboles cuya destrucción solo alcanzó su corteza externa pudiesen rebasar la prueba. Pero es poco probable en el caso de los árboles en los que se evidencia la quema de la corteza interna y las capas más profundas conocidas como cambium y albura. El cambium es una capa muy fina que transporta los nutrientes de las raíces hacia todo el árbol. Ese pino tiene muy buena regeneración, pero aún así, los incendios muchas veces no dan tiempo a que se desarrollen los bosques que se originan después que ha ocurrido uno, porque son tan rápidos, son tan frecuentes y eso crea una terrible perturbación. Desde el aire, esta es una de las imágenes más reveladoras de la transformación del bosque. Una panorámica permite ver una franja de bosque en su estado natural, mientras otra, justo al lado, donde se produjo un incendio, muestra una sorprendente pérdida de la capa vegetal. Seguimos el recorrido en el corazón de la Sierra de Bauruco y llegamos a una de las 5 casetas de vigilancia forestal distribuidas en todo el perímetro del Parque Nacional. Dentro del orden de manejo de Sierra de Bauruco estamos en lo que se supone es la caseta 1, un puesto de vigilancia en el que debería haber un guardabosques. Sin embargo, tenemos información de que hace 2 años esta caseta está abandonada. Se supone que este es un punto de vigilancia. El guardabosques asignado en esta casa debería tener un perímetro de control en el que se asegure de que no se produzcan violaciones ambientales o incendios. Pero como no hay, definitivamente ese limbo da posibilidad a que muchos incendios en la zona no sean advertidos a tiempo o que simplemente no sean evitados otros tantos ilícitos. Para nuestra sorpresa, aquí se desmanteló todo. Había un panel eléctrico, no está, había camarotes, había una estufa, tanque de gas, había inversión en equipos para poder hacer enfrentamiento a las violaciones más básicas en esta zona. Había también un tinaco, diferentes herramientas para que pudiesen estar en condiciones humanas decentes los guardabosques, divididos en 2 turnos, pero se han robado todo. ¿Quién se lo robó? Bueno, se llevaron hasta los cables, literalmente los cables, los bombillos, todo. Es una caseta desmantelada. Pero llama la atención que durante 2 años no se produjera un nuevo equipamiento y una asignación en una zona tan sensible y en la que estamos hablando de que los incendios forestales son una amenaza recurrente. De 5 casetas de vigilancia, en la parte norte hay solo 2 en donde permanecen asignados guardias forestales. La caseta 2, aunque es un punto estratégico muy próximo a las múltiples zonas de incendio, también la encontramos abandonada y en peor condición que la anterior. La caseta 3 se incluye en la lista. A la llegada del actual gobierno y la cancelación de un personal que alegadamente no cumplía su trabajo, las casetas fueron brutalmente desmanteladas. Una acción vandálica que se atribuye a los mismos vigilantes rescindidos. En la gestión pasada desmantelaron todo, desmantelaron inclusive las casetas que construyó la SOH en los arroyos, la caseta 1, la caseta 2. Ellos se robaron prácticamente todo, los paneles solares, se robaron las camas, desmantelaron todo. Y cuando nosotros recibimos, estaba todo totalmente abandonado y desmantelado. Y aunque el único instrumento de vigilancia en esta zona es mantener un personal conocedor del terreno, entrenado y comprometido con un salario, en 2 años no se ha vuelto a asignar vigilantes forestales en estos puntos de prevención. El ministro de Medio Ambiente ha dado la cara en este tema hace unos meses, cuando prometió nombramiento de vigilantes forestales para este lugar, pero aún no se ha producido. La situación precaria que encontró el ministro y el viceministro de Medio Ambiente fueron demasiado grandes, porque no fue solamente en este parque, fue a nivel nacional. Y yo entiendo, no por defenderlo ni nada, son mis superiores, pero no puedo defenderlo porque tienen una deficiencia, también te lo diría, es que la situación llegó a tal límite que tenían que organizar allá muchas cosas para después reorganizar aquí. Esto está manga por hombro todavía.
A 2.000 metros de altura, esta torre de vigilancia está supuesta a ser un centro de monitoreo de control de incendios. Antes de visitar el Parque Sierra de Bauruco, se nos había dicho que esta y otra torre ubicada a las afueras del parque sirven para poder tener identificados los puntos sensibles de calentamiento, pero nos hemos llevado la sorpresa en nuestra investigación en la zona de que aquí, hace más de 2 años, no hay ningún guardabosques asignado. El personaje clave para proteger un parque es el vigilante forestal. Con los cambios de gobierno, eso se convierte en botín político y esa tarjeta de nombramiento de esos infelices que ganan sueldo mínimo se convierten en objeto de persecución por la población local, que son siempre poblaciones pobres, y los pocos cargos públicos que hay, todo el mundo los quiere. Hace falta motores para vigilancia y respuesta, el remozamiento total de las casetas, radio estacionaria, radio móvil, camas, paneles solares, equipamiento y dieta para los guardaparques, cuya jornada es de 10 días corridos sin ir a sus casas. 9 motores, uno de incendio, que ese se camina un poco, ese lo tiene un encargado de incendio, y hay 8 dañados, 4 en Pedernales y 4 aquí, dañado total. ¿Y cómo se mueven ustedes entonces cuando ocurren situaciones ahí dentro? Con la camioneta que tengo cargada a mí, entonces los guardaparques lo buscamos en la camioneta y cuando llega el jefe de incendio también lo llevamos en guagua y a veces ellos se van en sus motores personales cuando yo los suplo de combustible. Efecto del combustible no tengo más asignación. Eli Martínez, un investigador ambiental con gran experiencia en Sierra de Bauruco, tiene conclusiones muy marcadas sobre las especies a punto de extinción en la última década. Entre ellas, cita la Magnolia hamori, un tipo de ébano, también la Hieronima dominguensis, palo de viento y 5 tipos de coníferas endémicas. Nosotros en la sierra podemos contar con las 5 de las coníferas, de las 6 coníferas endémicas que tenemos en la isla de la Española, con especies tanto las sedentales como los juníperos, la familia de la sabina, la tenemos las 3 en la sierra. De igual manera, gravemente amenazada por los incendios forestales. La Juniperus urbaniana es una especie endémica que solo ocupa unas 600 tareas en el parque, por ende en el mundo. Su grado de vulnerabilidad frente a los incendios cercanos es actualmente muy grande, lo que explica debe mover a acciones. Un levantamiento de la Escuela Nacional Forestal desde hace años establece que las áreas más vulnerables en la parte alta son los bosques latifoliados de madera dura y los bosques de pino. Hay una pérdida terrible de muchos grupos importantísimos, pero también el Podocarpus, otra especie endémica, ha sufrido bastante con los incendios. Pero también te mencioné el caso de los Juniperus. Y vuelvo y reitero el caso de los Juniperus porque es que son muy vulnerables, especialmente Juniperus urbaniana y Juniperus eggmani, solo están en la sierra. El cambio de uso de suelo por parte de los agricultores es una de las principales distorsiones. Queda evidente la debilidad del Estado en la aplicación de su política de conservación de áreas protegidas, con la permanencia de agricultura y ganadería irresponsable. Aquí dentro se mantiene la actividad de cerca de 50 productores del campo. Muchos no viven ahí y tienen a trabajadores haitianos en labores de agricultura, como ocurre con esta finca. ¿Hasta dónde tú pones fuego cuando tienes que limpiar? Hasta ahí mismo, esto mismo. Yo siempre limpia eso. ¿Con fuego? Sí, yo siempre cuando lo limpia eso, yo lo pega, candelita así. Entonces, defiende la mata que se puede quemar. ¿Y cómo tú haces para que el fuego no se te vaya de control? Bueno, limpiar, por ejemplo, de saber esa mata lejos, para no tener que quemar esa mata. Aunque han pasado 3 meses de la secuencia de incendios mayores, hay muchas preguntas sin responder, incluyendo un levantamiento técnico de las especies afectadas. La teoría de quién lo originó sigue dividida. Pudo ser productores, haitianos o exfuncionarios de la zona. Pero queda claro que son actos vandálicos intencionales.
Desde finales de febrero hasta junio, la preparación de predios agrícolas y expansión de predios ganaderos son responsables de gran número de los incendios en el Parque de Sierra de Bauruco. El Bauruco es una zona en la que toda su riqueza natural convive con la extrema pobreza de las familias de la zona. Es muy difícil en medio de tanta escasez asumir un compromiso, por lo que uno de los retos del Estado es subvencionar la pobreza de la zona para poder convertir al residente de esta área fronteriza en un protector natural del bosque. Al grito de la naturaleza en la Sierra de Bauruco, nos propusimos visitar la zona afectada por una secuencia de incendios provocados. Por 33 días corridos a inicio de este año, cientos de hectáreas de bosque virgen fueron atacadas por manos criminales. Y aunque el acontecimiento fue noticia en su momento, desde entonces los incendios provocados no cesan. Con nuestro más inquieto instinto de investigación, nos desplazamos a la zona. Del 2002 al 2012, en República Dominicana se produjeron 1.826 incendios forestales. Desde el 2012 a la fecha, se han producido 2.469. Evidentemente, los incendios se han multiplicado. Los datos son aún más crueles si se analizan los números. 250 incendios provocados en todo el país en 2021 afectaron 75.997 hectáreas de suelo boscoso. Sin embargo, solo en enero de este año, 3 incendios en Sierra de Bauruco hicieron más daño que todos los incendios de los últimos 3 años juntos, totalizando 249.680 tareas de una de las más importantes áreas protegidas. Del 100% de áreas afectadas en incendios en este año, cerca del 60% de esos incendios sucedieron en todos los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bauruco. La Sierra de Bauruco es un ejemplo de cómo el cambio climático está afectando los ecosistemas de la República Dominicana. Hay bosques, ecosistemas dentro de lo que es el área protegida que son tradicionalmente húmedos. Incluso se denominan como bosques nublados, que antes no se quemaban y que últimamente ya hemos tenido eventos de incendio dentro de esos ecosistemas. El histórico de los siniestros forestales establece que la principal causa de incendio es la quema intencional por la agricultura, seguida de quema de carbón, ganadería, cazadores furtivos, recolectores de miel y, en última instancia, la única causa de la misma naturaleza, las descargas eléctricas. El delito, cuando se comete sobre un área como Parque Nacional Sierra de Bauruco, adquiere una triple gravedad. La gravedad de violar la ley al intervenir sobre un área protegida, actuar contra especies que están en riesgo de extinción o atentar contra la producción de agua. El grito de los ambientalistas no se hace esperar. Otro con quien fuimos a encontrarnos es Milton Martínez, miembro del equipo ambiental de la Academia de Ciencias. Ha visitado la Sierra de Bauruco más de 50 veces en exploraciones ambientales. La principal amenaza que tiene la Sierra de Bauruco es la falta de vergüenza para aplicar la ley, porque la ley dice lo que hay que hacer. Rápidamente ataca la falta de garras para la aplicación de la Ley de Áreas Protegidas, una ley que, aunque tiene 18 años, considera sigue en pañales. Te digo que lo que más ha faltado es vergüenza, porque no hemos tenido el compromiso de la autoridad con la ley. El Ministerio de Medio Ambiente hasta había sido un ministerio comodín. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es un ministerio prioritario para los gobiernos. La prioridad de los ministerios la establece el nivel de presupuesto que se le asigna. Sierra de Bauruco fue declarada área protegida con la Ley General de Medio Ambiente en el año 2000, bajo la categoría de Parque Nacional. Las áreas protegidas son un patrimonio nacional y el Estado debe hacer lo posible y lo imposible para asegurar su conservación. Sin embargo, desde su creación, el presupuesto para el mantenimiento del área protegida Sierra de Bauruco no ha permitido garantizar siquiera el equipamiento de las 7 casetas de vigilancia de los guardaparques. Y aunque las actuales autoridades iniciaron una remodelación de las casetas, se les atribuye haber cancelado a todos los guardabosques a su llegada. Coincidió con los incendios forestales, lo que el ambientalista entiende también podría estar detrás de los incendios.
En el cambio de gobierno fue que ocurrió el incendio, y no es coincidencia. Cuando tengas 15 años de vigilante forestal con un sueldo mínimo y de repente te cancelen sin más explicación que conveniencia en el servicio, no se puede controlar de qué manera tú vas a reaccionar. Nosotros tuvimos, la última vez que tuvimos en el Bauruco Occidental, en la caseta no había inversor. Por razones de celo territorial o labores campesinas, también haitianos pudiesen estar detrás de los incendios forestales. Las montañas de la sierra son una ruta para quienes intentan evitar los controles migratorios. El cambio climático se siente mucho aquí. La resequedad de suelos tradicionalmente húmedos ha influido para que los incendios se extiendan con más facilidad. Sin embargo, el tiempo de respuesta por parte de las brigadas antiincendios es menor hoy que años atrás, declara Jerónimo Abreu en defensa de las mejoras que ha vivido su equipo. Tomando en cuenta que antes, en esa misma zona habíamos tenido, digamos, 3 incendios grandes, no simultáneos, pero 3. Y el tiempo de respuesta normalmente era de alrededor de 15, 20 días. Y ahora un incendio 3 veces mayor que el más grande que habíamos tenido, por lo menos que nosotros hemos tenido que enfrentar, en, digamos, 11, 12 días le dimos respuesta. En lo que va del 2022, en todo el país los incendios van a un ritmo intimidante para la naturaleza. En enero se produjeron 17 incendios a nivel nacional, que afectaron 269.268 tareas de bosque. La zona más afectada fue Sierra de Bauruco, seguida por la Loma de Macutico en San Juan de la Maguana, donde cazadores destruyeron 18.600 tareas de pino. En tercer lugar está Loma Miranda, donde un incendio también de naturaleza intencional destruyó 375 tareas de pino y acacia. En febrero se produjeron 16 incendios que afectaron 1.797 tareas de bosque. La zona más afectada fue Loma de Agua de la Piedra en Azua, donde fueron destruidas 400 tareas de pino en un crimen atribuido al conuquismo. Se pasó ya. En marzo de este año se produjo la alarmante cifra de 57 incendios forestales. Afectaron 11.132 tareas de bosque. La zona más destruida fue también la Sierra de Bauruco, en las zonas conocidas como Manacle, El Mogote y Las Mercedes, donde fueron destruidas 2.200 tareas de matorrales de pinos dispersos, pasto y latifoliadas. El detonante de los incendios fue el conuquismo. Pero sabemos cuáles son los lugares que tienen mayores incidencias de incendios y en esos lugares entonces hay conversaciones de manera constante con las asociaciones de agricultores, las asociaciones de ganaderos, a través de nuestro cuerpo de bomberos forestales y la Dirección de Educación Ambiental, a los fines de que poco a poco vayamos llevando educación y conciencia a esas comunidades de cuál es el impacto negativo que tienen las ocurrencias de los incendios forestales cuando ellos están preparando sus predios para fines agrícolas o para fines ganaderos. El problema más severo que enfrenta la Sierra de Bauruco son los fuegos fuera de control. Según una investigación financiada por Estados Unidos sobre conservación de especies en las Américas, si se mantiene la tendencia de incendios de las últimas 2 décadas, los pinares serán reducidos a la mitad en solo 50 años. Si bien todos coinciden en un pesar colectivo por los incendios forestales en Sierra de Bauruco, el clima de impunidad es brutal. Revisamos los registros de los incendios en los últimos años y no encontramos un solo expediente de sometimiento a algún responsable de incendio ahí, sin importar la dimensión del daño. El dato es corroborado por la Procuraduría de Medio Ambiente, que tras una semana de consultas nos informó que no hay expediente, aunque las investigaciones por los hechos de este año no se dan por cerradas. En este bloque asumimos el tema de la judicialización de los incendios forestales, el aspecto en el que tanto autoridades y ambientalistas coinciden en que queda corta la sábana. Pero ¿qué hace que quede corta? ¿La ley o los actores? ¿Los presupuestos o la corrupción? ¿O de todo un poco? El Ministerio de Medio Ambiente
Según sus informes, ha sometido 2.300 expedientes por delitos ambientales en lo que va de la actual gestión. Sin embargo, se trata de casos relativos a granceras, tala de árboles, violaciones de permisos ambientales, hasta daños graves a manglares y humedales. La lista de casos llevados a la justicia no incluye acusaciones por incendios ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente hace su labor, reúne las pruebas y presenta los sometimientos, pero es la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que no depende del Ministerio, sino que depende de la Procuraduría General de la República, la que debe hacer los sometimientos y procurar las sanciones correspondientes. Esa es una tarea que yo siento que no hay todavía en el Ministerio Público y en los estamentos judiciales correspondientes la debida conciencia ambiental para procesar los delitos ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente manifiesta que el tema es una preocupación para la entidad, más cuando el 95% de los incendios son provocados intencionalmente. Hemos tenido que soportar el hecho del sacrificio fiscal que ha hecho el gobierno para atender la jornada de vacunación y otros temas más que son también de vital importancia. Entonces, definitivamente aspiramos a que cuando la situación se estabilice podamos tener un mayor presupuesto. Al mismo tiempo, se admite que no existe capacidad financiera para tener el personal de vigilancia adecuado, una debilidad que provoca que los organismos de respuesta se enteren de los incendios por denuncias. Nosotros entendemos que dentro de 90 días, a partir de hoy, ya esa parte tiene que estar lista, o sea, ya construida y con los guardaparques ya durmiendo y operando donde tienen que estar, porque la verdad es que las casetas no están en condiciones para recibir a una persona y poder dormir y hacer su labor. Esa es la pura verdad. La crisis de incendios forestales no ha provocado una intervención de urgencia del gobierno, aunque debería. Es una especie de juego a la papa caliente. Desaparecido el incendio, la papa se enfría y nada más ocurre. La razón detrás sigue siendo una gestión de áreas protegidas sin presupuesto y plan de manejo. Y la sierra vuelve a ser noticia cuando se produce otro nuevo incendio. El problema de Sierra de Bauruco trasciende el simple problema ambiental. Es un problema del efecto pedagógico de la ética pública. Si los poderes públicos son capaces de transgredir la ley, no tiene sentido respetar la ley. Luego de insistir a la Procuraduría de Medio Ambiente para una entrevista sobre este tema, la respuesta se limitó a un mensaje escrito en el que confirman que no hay expediente en la justicia por incendios en la Sierra de Bauruco, aunque dicen que los casos de enero podrían todavía ser parte de una investigación. Es una nebulosa que no deja claro qué realmente hacen, aunque a juzgar por los resultados se hace muy poco o nada. Nos comunicamos telefónicamente también con la Procuraduría de Medio Ambiente en la zona de Sierra de Bauruco, donde confirmaron que no hay ningún expediente abierto. La debilidad está en la parte legal, o sea, nosotros hacemos el sometimiento, pero ya depende de la justicia, o sea, de la Procuraduría y de los jueces fundamentalmente. Porque la mayor pena que le ponen a una persona, por ejemplo, que provocó un incendio forestal es presentación periódica durante 3 meses. O sea, va a visitar 3 veces el tribunal y ese es su castigo. La creación de un área protegida tiene el interés de mantener la integridad de un ecosistema de relevancia. En sus límites, el Estado, según la Ley de Áreas Protegidas, debe restringir el uso a la investigación científica, educación, recreación y turismo de naturaleza, definidos por el Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, la explotación de agricultura y ganadería en esta área protegida, como en otras, evidencia que falta compromiso con el cumplimiento de la ley. La impunidad altera todo el armazón institucional, no solamente en el plano ambiental, pero en este caso en el plano ambiental de manera específica. Cuando se autoriza o se permite o se cierran los ojos frente a la extracción de agregado de un río, queda muy poca autoridad para sancionar al que tira basura o al que deforesta. Peor aún,
cuando el ministerio da un permiso irregular a una persona que no lo puede dar, o se avanza como se puede avanzar en que se ve un delito y frente al delito se da plazo, como para decir, no, yo te doy un plazo para que sigas delinquiendo durante tantos meses y durante tantos meses te voy a premiar reubicándote. La creación del área protegida Sierra de Bauruco dejó para el Estado dominicano una situación jurídica pendiente: el pago de terrenos a menos de 300 familias quienes por ocupación de más de 20 años tenían derechos adquiridos. Es una situación no resuelta al día de hoy y razón principal por la cual se realizan labores de ganadería y agricultura que deberían estar suspendidas. La fuerza educativa del ejercicio de la ley se pierde y es imposible estimular a la población a que respete la ley. No puede de repente un ministerio que permite que se siembre aguacate en Sierra de Bauruco y que, conociendo los nombres, los apellidos, las empresas de los dueños, todavía ninguno se ha sentado en un tribunal, ninguno está preso, como establece la ley, ninguno ha recibido las sanciones adecuadas. Ese ministerio no puede llamar a la gente a reforestar. La Ley de Áreas Protegidas encomienda su uso para el desarrollo del ecoturismo. Sin embargo, hay preocupación en la zona, justo en momentos en que hay grandes promesas de desarrollo para el turismo del sur, lo que podría aumentar la contaminación y los ilícitos, siendo que las estrategias de conservación son tan débiles, a menos que la política ambiental del país dé un giro de 360 grados. Lo que más ha faltado es vergüenza, porque no hemos tenido compromiso de la autoridad con la ley. El Ministerio de Medio Ambiente hasta había sido un ministerio comodín. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es un ministerio prioritario para los gobiernos. La prioridad de los ministerios la establece el nivel de presupuesto que se le asigna. Frente a estadísticas tan graves de criminalidad ambiental, ¿qué impide una política de persecución? Un dato, en principio, es que los incendios son delitos en los que es muy difícil probar la responsabilidad penal. Sin embargo, en muchos casos en que se pudiese instrumentar un expediente, se mantiene la inercia. Estamos hablando entonces de que hay una constante, que tiene una enorme gravedad cuando se trata de bosque primario de montaña, porque el bosque primario no se regenera absolutamente nunca. O sea, el bosque primario es aquel que no ha sido intervenido. Después que usted lo intervino, ya jamás volverá a ser bosque primario. Pero con la pérdida del bosque primario estamos perdiendo una serie de especies y de procesos ecológicos únicos que tampoco hay la posibilidad de reponerlo. La ley hizo lo que hay que hacer. El CEMPA, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, es la policía ambiental del país. Debe estar al servicio de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente lo trata como un subalterno, maneja de manera administrativa el delito ambiental. Si llevan los casos al tribunal, se caen, adrede. Son tan flojos que ningún juez le da entrada. La Ley de Medio Ambiente también tiene una cuota del problema. Las sanciones por un incendio ambiental son de consecuencias ridículas, aunque hay que agregar que el artículo 434 del Código Penal criminaliza el incendio intencional de magnitud catastrófica, que podría tener sanciones hasta de 20 años de prisión. El hecho de que no se verifiquen sometimientos o que los sometimientos que se verifiquen sean totalmente intrascendentes y casi siempre a la mano de obra contratada por los grandes delincuentes ambientales, o peor aún, que cuando se aborde un caso simplemente se coloca una sanción administrativa, que es una especie de premio, digamos que una especie de pequeño impuesto que se cobra por permitir el delito ambiental, más que una verdadera sanción. Todo eso constituye un estímulo al delito ambiental. Las penas más graves, según la Ley de Medio Ambiente 6400, en su artículo 183, son prisión correccional de hasta 3 años, multa de hasta 10.000 salarios mínimos e indemnizaciones económicas, lo que resulta una especie de fly al catcher para los violadores de la ley, muchas veces con grandes beneficios económicos. De hecho, yo pienso que si el bosque tuviera la mitad de la protección que tiene lo que lo dañan, tuviéramos el problema resuelto. Porque la mayoría de los casos es porque alguien protege al responsable, alguien protege al negligente, y es lo que más daño le ha hecho al bosque.
es inevitable vivir todo esto y no inclinarse frente al respeto y compromiso por la naturaleza de los bomberos forestales. Su trabajo a fuerza y sudor, en un lugar remoto, en el que no habrá sirenas estimulantes ni reconocimiento. Se exponen a horas de trabajo extremo, cuerpo a cuerpo, frente a la catástrofe. Nosotros vamos donde nadie llega. O sea, la gente ve el humo desde la carretera y dice, se está quemando la loma, y no hay nadie ahí. Pero ahí estamos nosotros. El tiempo de respuesta de los bomberos forestales es mayor debido a su crisis de medios de transporte. Se necesitan más equipos de protección personal, uniformes, botas, guantes, cascos, tiendas de campaña, sleeping, cantinfloras, y el personal humano es escaso. Actualmente hay 300 bomberos forestales en todo el país. Casi todo el tiempo son héroes invisibles. No hay dinero que pague el trabajo que hace un bombero forestal si lo hiciera por dinero. Porque cuando calcula el esfuerzo físico que debe hacer, el sacrificio que debe hacer y el riesgo que corre, si lo calculan en función del dinero, no habría manera de que lo puedan pagar a alguien para hacer eso. ¡Qué grande los hace esa entrega que no busca ruidos! Esta brigada con salario mínimo tiene muchas anécdotas, como lo ocurrido en Año Nuevo, cuando a un grupo le llegó el turno de ir a descansar a sus casas y se negaron a retirarse porque el fuego seguía vivo en la sierra. Gracias por hacerlo tan bien. Nadie puede asegurar que no ocurrirán nuevos incendios, mucho más si no se realizan intervenciones de naturaleza política, económica y de gestión en esta área protegida. La clave es aumentar la vigilancia, la educación y la aplicación de la ley. Nuestro viaje a Sierra de Bauruco nos deja un sabor agridulce. ¿Cuánto hay por descubrir? Y a la vez, ¿qué tiempo tendremos que esperar para la protección de estado coherente de una reserva mundial como nuestra Sierra de Bauruco? La pregunta queda sobre la mesa. Buenas noches. Hasta la próxima.